todos, las personas que están en el curso de neuropsicología clínica, las personas que también puedan más adelante ver o llegar a este video. Vamos a continuar entonces con nuestro ciclo de temas preparatorios para entender la neuropsicología clínica. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre neurodesarrollo. Es fundamental, ya sea que trabajemos o no con trastornos del neurodesarrollo, con niños, ¿sí? O con personas que están en crecimiento, o que trabajemos con adultos, ¿no? Entonces, trabajar, comprender el comportamiento, la cognición, los cambios cognitivos, el desarrollo cognitivo, afectivo, social, implica entender muy bien el neurodesarrollo. Sí, implica entender cómo se forma, cómo cambia y las teorías que explican los factores que están incidiendo sobre esos cambios en diferentes procesos, mecanismos de la formación y del sistema nervioso, pero también de la conducta, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar unas bases sobre neurodesarrollo. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación que les tengo preparada. Eh, Igual voy a estar dividiendo el video por temas para que sea mucho más fácil más adelante seguirlos y los videos también no se hagan tan largos. Bueno, entonces esta es la primera ronda de videos sobre neurodesarrollo para luego llegar a comprender las alteraciones del neurodesarrollo. Sí, recuerden, soy Diego Armando León, doctor en psicología, neurocientífico, y les dejo acá mis redes sociales, mi correo. Bueno, voy a salir del primer plano para que no esté ahí. Y comencemos. Primero, ¿qué es el neurodesarrollo? ¿Sí? Pues, mm, son todos aquellos cambios que se producen en la organización, tanto en la estructura como en la fisiología del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, pero también el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y este neurodesarrollo, ¿sí? Estos cambios, eh, suelen ocurrir de una forma bastante similar entre individuos de una especie, para este caso seres humanos, ¿sí? Y dado que estamos expuestos a factores que lo regulan muy similares, refleja cambios ampliamente homogéneos o similares, ¿no? Más o menos todos los seres humanos nacieron en el mismo planeta, están sometidos a condiciones ampliamente similares de presión atmosférica, de gravedad, ¿sí? O sea, condiciones ambientales de inicio. Casi todos los seres humanos tienen un background genético cromosómico similar y casi todos son gestados dentro de vientres y son concebidos eh, por la interacción entre un espermatozoide con 23 cromosomas y un óvulo con 23 cromosomas. Entonces, las condiciones iniciales son ampliamente similares, ¿sí? Esto va a hacer que desde el inicio hayan similitudes amplias en los procesos y mecanismos de la formación y cambio del sistema nervioso, ¿sí? Claro, también van a haber diferencias y las diferencias se van a ir incrementando en la medida que se va avanzando en el tiempo, porque el neurodesarrollo es altamente dinámico, es decir, va cambiando permanentemente a través del tiempo y donde las condiciones iniciales, dado que es un proceso no lineal, van a afectar enormemente. ¿Sí? Vamos a ver que hay factores, tanto biológicos como factores ambientales, que están influyendo sobre cómo cambia la estructura, la fisiología de este sistema nervioso y en últimas que se reflejan en cambios funcionales en la conducta, en la cognición, en la emocionalidad, en la participación en relaciones sociales. ¿Sí? Bueno, como les decía, entonces la variación individual se va incrementando con el tiempo y ya se asocia entonces los cambios en la fisiología y la estructura cerebral se asocian con cambios en el funcionamiento motor, emocional, social y cognitivo. Por eso nosotros como psicólogos en general y neuropsicólogos en particular lo estamos observando, ¿no? Porque esto nos va a permitir entender mucho mejor
el por qué las personas piensan como piensan, funcionan como funcionan, se comportan como se comportan, quiénes son ustedes, quiénes los rodean y hacia dónde van y de dónde vienen, ¿sí? Esto nos va a permitir. Bueno, antes de entrar a meternos en propiamente los procesos y mecanismos del neurodesarrollo, tenemos que tener unos parámetros teóricos para entender los procesos de cambio. Esto es esencial, ¿sí? Y esto es lo que muchos neuropsicólogos, neurocientíficos y personas que estudian en general el desarrollo se les olvida, y es las teorías o metateorías del desarrollo en general, ¿sí? No solo el neurodesarrollo, sino el desarrollo en general. Y los que habrán visto cursos, ustedes en la Javeriana han visto varios cursos de desarrollo cognitivo, emocional y demás, se darán cuenta que hay muchas ópticas diferentes, ¿no? Entonces vamos a proponer unos principios que nos van a permitir más adelante evitarnos dolores de cabeza y preguntas innecesarias o distorsiones como en el conocimiento, que son muy frecuentes, ¿sí? Entonces lo primero, el desarrollo es multidireccional, no es una línea recta y única por la que todos deben viajar. El problema es que gran parte de las teorías del desarrollo, de los modelos que nos mostraron a nosotros, desarrollo afectivo, social, cognitivo, suelen representar el desarrollo como una línea recta, y lo mismo con el neurodesarrollo, como que todos viajaran por la misma, todos los seres humanos viajaran por la misma recta, y no es así. Los caminos son múltiples. Hay múltiples, o sea, tú inicias más o menos de un camino similar, pero te vas yendo por diferentes ramas, como si fuera un árbol, ¿no? Entonces aquí vemos que hay múltiples ramas por las cuales se puede desviar el camino, ¿no? Entonces, no quiere decir que todas las personas que iniciaron, que fueron expuestas al alcohol con los mismos genes, van a terminar siendo exactamente los mismos, ¿no? Van a tomar diferentes rutas y esto se va a reflejar en diferentes formas de funcionamiento. No todo el que tiene una trisomía 21 va a tener problemas de lenguaje exactamente iguales a los 15 años. No todo el que tuvo un trauma craneoencefálico a los 2 años o al nacimiento va a tener un retardo mental o una discapacidad intelectual a los 15 años, ¿no? Esto depende de muchos factores, ¿no? Entonces, las vías que podemos tomar son muy diferentes entre individuos y se pueden compartir de acuerdo a las condiciones ambientales y biológicas que también compartimos, ¿vale? Entonces, múltiples trayectorias de desarrollo, no solamente una trayectoria. Esto de una vez me cambia el chip, me cambia directamente cómo pienso el desarrollo. Segundo, el desarrollo no es lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no sea lineal? No es bueno, tiene que ver con la multidireccionalidad. Como son múltiples líneas, múltiples trayectorias que puedes tomar, ¿sí? No, y las trayectorias no son crecientes, el desarrollo no refleja una trayectoria de inicio que vaya haciendo adquisiciones progresivas de funciones. No, o sea, la memoria no va incrementándose paulatinamente. Pueden haber momentos donde tú tengas mejor memoria a corto plazo, momentos donde se pierda un poco de estabilidad, momentos donde se recupere. Entonces, es más como refleja líneas o curvas de desarrollo que no son lineales, que pueden tomar diferentes valores en diferentes momentos de acuerdo a tu sexo, a la edad, obviamente, a la genética, a la cultura, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio es temporalmente dependiente. No linealidad quiere decir que el cambio es temporalmente dependiente y es complejo porque es dependiente de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, entender el desarrollo implica también saber de teorías de sistemas dinámicos complejos. Necesariamente. Los psicólogos deberían saber sobre teorías de sistemas dinámicos complejos, un poco teorías del caos, un poco teorías, ¿sí? Para entender mucho mejor patrones de cómo se funcionan las personas y por qué funcionan como funcionan, ¿sí? Esta también no linealidad implica algo, y es que como no es una línea recta de adquisiciones graduales, ¿sí? El desarrollo ni se atrasa ni se acelera. Es diferente. Son cambios que se van dando, ni mejores ni peores, ni más ni menos. Son diferentes formas de funcionar. ¿Mm? La diferencia, entonces, entre un niño de 5 y de 10 años no quiere necesariamente decir que tiene más habilidades o más cosas. Es diferente en
diferentes grados dependiendo de lo que estés hablando, las habilidades, la cultura, la genética, bueno, etcétera. Eso también quiere decir que no hay como, el desarrollo ni se atrasa ni se adelanta. Entonces, conceptos como retraso o retardo mental están y son inadecuados, o retraso o retardo en el desarrollo son inadecuados. Un niño de 3 años que todavía no tenga la bipedestación, no camine, si la marcha en 2 pies parado, no quiere decir que está retrasado 2 años en su desarrollo, quiere decir que tuvo una trayectoria de desarrollo diferente, se fue por otro camino. Y por lo tanto, la terapia física, digamos, no va a ser que se adelante y se ponga a la par de los otros niños. Quiere decir que él va a tomar, que todo esto va a hacerlo más funcional, pero él sigue por caminos diferentes. ¿Sí? Nunca va a ser igual a las personas que caminaron a los 2 años. Siempre van a haber formas diferentes de funcionar. ¿Sí? Ahora, un niño que tuvo, digamos, que a los 3 años todavía no usa sino 10 palabras o no habla mucho o no tiene intención comunicativa, ¿sí? Esto quiere decir, y miramos, y bueno, tiene cambios determinados en el lóbulo temporal, en el plan temporal, este niño no es que tenga un retraso en el lenguaje, tiene un desarrollo lingüístico diferente y que puede resultar disfuncional con lo esperado para su edad y para su cultura. Por lo tanto, requiere intervención. Y la intervención que tú le realices no va a ser que se adelante ni que se devuelva a la línea del desarrollo típico. No, quiere decir que va a ser después un niño con intervención que tiene ahora ciertas funcionalidades. ¿Sí? Y por lo tanto, el concepto de edad mental debe ser eliminado de la psicología o las teorías del desarrollo. Esto no sirve. Y muchos psicólogos, neuropsicólogos siguen hablando de edad mental. Sí, la edad mental fue algo que se inventó por allá, Binet, como a principios del siglo XX, más de 100 años, que hay 120 años, para tratar de igualar los tests de inteligencia en diferentes edades. ¿Sí? Y es una fórmula muy fácil calcular esto, pero esto era concibiendo el desarrollo como algo lineal y gradual y de crecimiento, ¿sí? O sea, que tú crecías. Pues como el desarrollo ni es adquisición gradual, ni es lineal y ni es unidireccional, es multidireccional y no lineal, entonces no hay edad mental, ¿sí? Entonces no es que, ay, mire, doctor, es que el niño con discapacidad intelectual se comporta como un niño de 2 años. No, no se comporta como un niño de 2 años, se comporta como una persona de 15 años que tuvo un desarrollo diferente por las condiciones que sean. ¿Eso está claro, muchachos? No sé si tengan alguna pregunta. Ya el primer desafío para cambiar la forma como pensamos en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Ni están atrasados, ni están retrasados, ni se van a adelantar, ni nada. Van a funcionar de forma diferente porque esto es no lineal. Y lo mismo en el envejecimiento. Una persona con un daño cerebral que reciba intervención no va a funcionar nunca como una persona que no haya tenido daño cerebral. Va a funcionar como una persona con daño cerebral que tuvo intervención. ¿Sí? Puede llegar a ser muy funcional, no quiere decir que no vaya a ser funcional, pero no va a ser igual. Dime, Sara. Sí, esto tiene que ver más o menos con lo que hablaba de que antes se veía como, bueno, se sigue viendo como una desventaja evolutiva a lo neurotípico. Eh, esto es un desafío enorme al concepto de neurotípico también, ¿no? ¿Sí? Porque lo neurotípico, ¿en qué términos lo tomas? ¿En términos funcionales o en términos estadísticos? Que más o menos suele coincidir las dos cosas, ¿sí? O sea, que es la normalidad. Lo neurotípico es la misma normalidad. Es la norma. Entonces, la norma tiene dos acepciones. La norma social, que es lo que una sociedad espera que alguien haga, y en este caso, como es desarrollo, en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que usted espera que un niño de 5 años haga en términos atencionales? ¿Sí? Entonces, se les ponen pruebas de desarrollo atencional y si dan dentro, bueno, digo, tú lo observas y se comporta como tú esperas que se comporte, entonces se le pone meta ahí. Eso es como lo cualitativo, esperado, la norma cultural, ¿sí? Que muchas veces está asociado con la norma
estadística, ¿no? Con la baremación. Entonces tú aplicas escalas y los que estén dentro de dos desviaciones estándar, se les dice que son neurotípicos y los que estén por fuera de las dos desviaciones estándar serían no típicos, anormales, ¿sí? El mismo concepto de normalidad también en clínica, en depresiones, esquizofrenia y también, ¿sí? O sea, lo normal o anormal, que puede ser disfuncional o puede ser estadístico. Por lo general coinciden, ¿no? Pero ten en cuenta algo, que eso también, las pruebas para clasificar esa tipicidad están en función de las expectativas teóricas o convencionales o políticas de un grupo de personas. Y muchas veces esto está subordinado con estándares culturales e históricos, ¿sí? Que también hay que revisar muchas veces porque las pruebas de desarrollo, los hitos del desarrollo, por ejemplo, algunas veces son anacrónicos. Muchas pruebas del desarrollo siguen evaluando, por ejemplo, hitos piagetianos, donde esto ya no, o sea, no es sostenible decir que los hitos piagetianos pueden dar lugar a la tipicidad de un grupo poblacional, o sea, la normalidad de un grupo poblacional, porque ya se sabe que Piaget fue muy impreciso y era su visión de cómo debe ser el desarrollo de un niño del siglo XIX, del siglo XX, de inicios del siglo XX en Viena, en la Europa central, ¿sí? Que no todos los niños tenían que desarrollarse así, que tal vez un niño del África con otras presiones socioculturales podría tomar otros vías de desarrollo, que no eran los periodos sensormotor, preoperacional, concreto, ¿sí? Entonces ahí cambia la tipicidad, ¿sí? Entonces ten eso en cuenta. Listo. Ahora, en términos de lo evolutivo, no entendí muy bien esa pregunta porque me decías que lo neurotípico iba en contra del desarrollo No, evolutivo. es que en el texto decía como un pedazo, algo así específico, que era como, que se veía como si fuera como con una desventaja evolutiva y sí que como, no Depende entendí. de lo que concibas por evolución, ¿sí? No, sí, bueno, no, es probable que el texto haya cometido una imprecisión ahí. Siendo precisos, evolución es cambio en la variación genética, ¿sí? Y mm, yo no conozco estudios al respecto, pero hacer presiones culturales para la tipicidad, para normalizar una población humana, ¿sí? Conllevaría, eso lo vamos a ver hasta el final de este tema, a seleccionar genes. O sea, nos autodomesticamos, o sea, nos estamos autodomesticando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos seleccionando fenotipos y genotipos que se ajusten a las expectativas culturales, ¿sí? O a lo que alguien quiere. Por ahí las teorías conspiranoicas, ¿no? Los que quieren los masones. Entonces, en ese sentido, sí podría ser por ahí. Y es que al seleccionar, al quitar esa variación genética, iríamos en contra de uno de los mecanismos de la evolución, que es el incremento de la variación genética. ¿Sí? ¿Sí? O sea, haríamos una presión selectiva. Entonces nosotros seríamos un mecanismo de selección natural para eliminar la variación genética, lo cual no es bueno, porque cuando el ambiente cambie, vamos a tener una menor diversidad genética para afrontar los desafíos que puedan llegar. ¿Sí? Pero espérame porque todavía nos falta un recorrido. Y es algo ayer que hablaba con una amiga sobre esto y era que las teorías actuales de evolución son teorías que se denominan teorías bioculturales. ¿Sí? Y en un futuro, y yo creo que ya se podría comenzar, pensémoslo hacia allá, es hacer ingeniería biocultural. Y es pensar hacia dónde queremos llevar los humanos del futuro, cambiando tanto el pool genético, es decir, por ejemplo, mire, con estas prácticas culturales yo voy a seleccionar estos genes para generar este tipo de seres humanos y este tipo de cultura, pensando en qué herramientas, en qué ambientes, en qué contextos. Sí, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hacer el viaje primero para poder llegar allá, que no he avanzado nada. Bueno, el segundo, Nicolás, cuéntame. No, sí, sí, no, iba a hacer un comentario sobre la ingeniería biocultural, pero entonces cuando lleguemos más adelante. Sí, 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 dame que todavía no me toca contarles muchas historias para llegar allá. ¿Sí? Bien, otro principio, pero estos principios son esenciales para llegar allá, ¿no? Es el de interdependencia funcional, ¿sí? Y es que el desarrollo de los diferentes procesos neuropsicológicos, o sea, para estudiarlo y en laboratorio, ¿sí? Y en ciencia, uno trata de estudiar, de decantar los constructos psicológicos, ¿no? Es decir, esto es memoria verbal, ¿sí? Memoria para palabras.
y mirar cuáles son las estructuras o los procesos relacionados con la memoria para palabras, ¿cierto? Pero eso es completamente artificial y es el producto de la construcción de conocimiento científico, ¿sí? Eso no quiere decir que sean procesos separados. Por lo tanto, el reconocimiento de palabras, el recuerdo de palabras y el uso de palabras pueden converger, o sea, puede ser interrelacionado, ¿sí? O la percepción visual y la y el control motor fino, que en un inicio son procesos cerebralmente y funcionalmente independientes, van a converger. ¿Qué quiere decir esto? Que todos unos procesos influyen sobre los otros. El desarrollo de la memoria influye en el desarrollo de la atención. El desarrollo de la atención influye en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje va a cambiar el desarrollo de la percepción. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, los procesos, a pesar de que los estudian por aparte, influyen unos con otros y se relaciona con la interconectividad también cerebral. Van a haber unos principios de neuroplasticidad y de neurodesarrollo en los cuales primero se desarrollan circuitos locales, luego se desarrollan circuitos, se conectan circuitos no locales para por último generar circuitos no locales. Sí, o sea, primero el niño aprende a reconocer formas, por otro lado está aprendiendo a reconocer fonemas, luego se conectan a través de la presión, por ejemplo, en la educación de ir al colegio, que le digan a uno la M con la A, ma, ¿sí? Entonces el reconocimiento a través del aprendizaje de la lectoescritura se hace una presión evolutiva para generar tractos que conecten el reconocimiento de fonemas con el reconocimiento de grafemas. Y cuando se domina esta habilidad, se genera un nuevo circuito diferente de un nivel de funcionamiento diferente, que es el circuito del cual depende la lectura. ¿Sí? Entonces vamos de lo así va generándose el desarrollo con una interdependencia funcional. Bueno, otra cosa que está acá es el desarrollo sucede en múltiples niveles y en múltiples escalas temporales. Entonces, debemos siempre tener en cuenta esa visión de nivel, donde niveles mucho más pequeños, moleculares, más micro, como los genes, van a influir de forma dentro del mismo nivel, pero hacia arriba, ascendentemente, van a influir en otros niveles, como el nivel celular, o como en el nivel orgánico, o como en el nivel conductual, o como en el nivel social, o como en el nivel cultural, ¿no? Entonces vamos a tener unos flujos de causalidad ascendente, pero también de causalidad descendente, porque la cultura va a generar restricciones funcionales sobre el comportamiento. ¿Cómo? Tú no puedes hacer eso, aquí las normas son así, en la familia se hace esta cosa, tú no te metes con tu hermana, tú no, ¿sí? La religión, las normas que tú aprendes generan restricciones en la conducta. Y esas restricciones en la conducta van a generar nuevas formas estructurales y funcionales en el cerebro, en el encéfalo, ¿sí? Y esto va a generar hacia abajo una presión sobre el tipo de proteínas que se tienen que producir dentro de cada neurona. Y esto a su vez va a generar metilaciones, acetilaciones, cambios epigenéticos que va a silenciar y apagar ciertos genes. Entonces vemos una causalidad ascendente y descendente, ¿no? Entonces el desarrollo sucede en múltiples niveles que interactúan entre sí a partir de causalidades ascendentes y descendentes, ¿sí? Y en múltiples escalas temporales. Por ejemplo, los cambios del desarrollo a nivel genético suceden o a nivel epigenético, digo, suceden en milisegundos. La producción de hormonas sucede en segundos. Los cambios en la conducta suceden entre segundos y minutos. Los cambios a nivel cultural y en roles culturales, por ejemplo, ser estudiante, ser profesional, suceden en años y décadas. Entonces, tenemos también múltiples escalas temporales asociadas a los múltiples niveles de organización de los sistemas vivos. Bien, entonces, niveles que debemos comprender. El nivel genómico, que es la expresión del ADN, lo cual permite la producción o la síntesis de proteínas, que a su vez van a conformar la estructura y la fisiología de los tejidos, de los órganos, como el encéfalo, el sistema nervioso, y los múltiples órganos interactúan entre sí para formar la conducta del organismo, y los organismos interactúan entre sí para cambiar los ambientes en los que viven, ¿sí? Pero a su vez el ambiente le da
posibilidades conductuales, algo que se llaman como los affordances o las facilitadores. Entonces, a través de lo que tú aprendes y cómo se direcciona el desarrollo, el entrenamiento, la educación, ¿sí? Las prácticas familiares, se cambia también, se moldea el tejido a través de plasticidad cerebral, cambiando también el neurodesarrollo, y esto solo es posible cambiando la configuración, la proteinómica, ¿sí? Lo cual sucede a través de epigenética, ¿no? Entonces vemos que hay bucles de retroalimentación entre los niveles de organización de la materia viva o de los sistemas vivos, generando, y cada bucle de retroalimentación dentro de un organismo va a generar diferentes trayectorias vitales. Y esas trayectorias en un inicio son caóticas, pero tienden a llevarnos a sitios similares por las restricciones ambientales y por los estados iniciales. ¿Sí? Entonces no es una causa. ¿Para qué les cuento todo esto? No hay una causa única de nada. Todo es multicausal. Entonces, ¿por qué el niño no habla bien? Ay, no, eso fue que cuando tenía 3 años se cayó. No, es eso más muchas otras cosas en toda esta cascada de eventos. ¿Sí? Entonces, dejemos de buscar causas únicas para los fenotipos. En general, incluso en clínica, eso lo pueden aplicar para todo. ¿Sí? O sea, abandonar ese modelo médico causal, unicausal, es importante también. Y esto es el modelito que yo he construido, lo que está en el capítulo que yo les digo, entonces donde acá vemos cambios a través en diferentes sistemas, entonces tenemos al menos 3 sistemas o 3 niveles, estratos de los sistemas, un nivel molecular, un nivel orgánico y un nivel corporal o biocorporal, la conducta también, y donde tenemos, por ejemplo, a nivel micro, la interacción entre moléculas, ¿sí? Donde los polimorfismos genéticos, las mutaciones, la modulación epigenética, la estructura cromosómica van a afectar, causalidades ascendentes y causalidades descendentes, ¿sí? Esto va a causar cómo se forman los diferentes órganos, cómo se forma la estructura cerebral, cómo se conectan, cómo se funciona la dopamina, la serotonina, etcétera, ¿sí? Y esto a su vez afecta cómo funciona el órgano y hacia arriba cómo funciona la conducta, ¿no? ¿Cuál es tu memoria, cuál es tu atención, cómo es tu socialización, por qué estás tan rayado, por qué estás tan roto, lo que sea, ¿sí? Pero a la vez, si estás muy roto, pues esto va a generar cambios en lo que comes, en lo que haces, en lo que deseas, en los roles culturales, con quién te metes, qué te metes también. Y todo esto va a generarse afuera que cambie tu estructura cerebral, que hace que cambie a través de epigenética y también el funcionamiento acá, y también seleccionarás con quién te metes, entonces cambiará la posibilidad de cruces genéticos y esto así entre generaciones también. ¿Sí? Bien. Hasta ahí eran como unos principios básicos para entender la complejidad, ¿no? Entonces no hay causas únicas, son múltiples causas, no hay una ruta única de desarrollo, son múltiples rutas y múltiples factores que se organizan en múltiples niveles. Bien. Yo como no estoy mirando la aplicación, el Teams, entonces muchas veces no veo, bueno, Nicolás escribió los comentarios o que levanten la mano, ¿no? Entonces están completamente autorizados para abrir el micrófono al que lo necesite e intervenir en algún momento. Bien, entonces, de aquí en adelante vamos a estudiar al menos 4 factores claros que afectan el neurodesarrollo. Y los vamos a agrupar como en formas de herencia porque también se transmiten entre generaciones. ¿Sí? Entonces, 4 tipos de factores que pueden ser concebidos como factores dentro de un ciclo vital o factores entre ciclos vitales, como siendo algo también transmisible entre generaciones. ¿Sí? Entonces, la influencia de lo genético, la influencia de lo epigenético, la influencia de lo microbiótico y la influencia de lo ambiental. Bien, en este momento voy a pausar la grabación para generar un video diferente. ¿Listo? Entonces, detenemos.